Primer bloque de nuestro programa y estoy con el doctor Norberto Garrote. Él es psiquiatra, es el director de la Casa Cuna, donde yo lo conocí, y antes era el jefe de violencia familiar, después pasó a director y además es docente de la carrera, ¿digo bien? De la carrera de violencia familiar. Así que bueno, tiene tantos títulos que mejor lo voy a presentar como el médico amigo. Bueno, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Diego? Bueno, gracias por venir. No, al contrario. La primera vez que venís acá después de tantos años. Efectivamente. Bueno, y te traje por un tema que, bueno, que en la web nos llegan muchísimas consultas de esto, que es el tema del abuso sexual. Y la pregunta que te hago es, ¿qué quiere decir abuso sexual? Y bueno, el abuso sexual está vinculado con la inclusión de chicos en situaciones con contenido sexual que no pueden comprender y por lo tanto no pueden dar una respuesta consensuada, ¿verdad? Esto tiene que ver con el ejercicio del poder de aquel que puede en alguna medida influenciar a un chico en una conducta que termina siendo satisfactoria para el que la promueve. O sea, es algo muy feo. O sea, todo eso que dijiste es muy feo. Totalmente, pero por las consecuencias que tiene para el chico en la medida que esto termina siendo una conducta que se cronifica. Claro. O sea, y esas consecuencias son devastadoras. Las consecuencias fundamentalmente están incluidas en la salud mental del chico a posteriori. Y tenemos que tener en cuenta que cuanto más chico es más fácil de manipular y que este tipo de cosas ocurren habitualmente dentro de un terreno conocido. Claro. En general está puesto siempre el énfasis en cuidar a los chicos, en el afuera y todo lo demás. Y cuando ocurre algo irregular en el afuera, el chico lo reporta mucho más fácil que cuando estas cosas no termina entendiéndolas del todo y pasan puertas adentro. Claro, o sea, es más común puertas adentro y uno lo que ve es que a veces se hace un manejo perverso de los chicos, como diciendo esto es lo normal y te estoy cuidando y te estoy haciendo bien. ¿Esto es así, en la mente perversa de ese abusador? Claro, lo que pasa es que como en general es alguien conocido, la mayor parte de las veces, tiene todo un proceso esto de la inclusión del chico, en tanto y en cuanto hay una manera de seleccionarlo, después de ponerlo en un lugar supuestamente privilegiado, donde se lo hace sentir como el diferente y aquel que es destacado en tanto se lo gratifica de alguna forma. Y de esta manera se lo va conquistando y se lo va introduciendo en una situación que primero tiene que ver con un abuso psicológico, después con una situación abusiva encubierta, para después finalmente terminar en una situación bien concreta en lo que hace al contenido sexual. Claro, pero mirá lo que vos me decís, para que toda madre preste mucha atención, o todo familiar, o todo el que esté el cuidado, que al chico se lo va seduciendo y se lo va poniendo en un lugar donde él tiene privilegios que otros chicos no tenían. Exactamente, pero contrariamente a esto, el chico se va sintiendo diferente e incluido en una trama de la que le resulta muy difícil salir, porque estamos hablando de cuestiones que son prohibidas, de cuestiones que como consecuencia se mantienen en secreto y de esas cosas no se hablan. Qué bárbaro. Bueno, ahí el productor me está diciendo que ¿cuáles son las distintas variantes? ¿Hay variantes? Y bueno, sí, podemos ir desde una situación vinculada a la exposición del chico a un film pornográfico, de ahí pasando por situaciones de lo más variadas que se te ocurran, a la desnudez del adulto, al intercambio en el contacto con el adulto o con aquel que ocupa ese lugar de fuerza respecto del otro, ¿sí? La masturbación, el sexo oral, hasta el sexo explícito
Mira vos, o sea, todas las variantes. Exactamente. Y la variante psicológica, obviamente, también. O sea, el abuso por ahí que no hace nada, pero le llena la cabeza o es verbal. Por eso digo que en general siempre comienza con una situación abusiva que tiene un contenido psicológico, sin terminar esa configuración teniendo la categoría del abuso sexual penado por la ley, en todo caso. La siguiente, señor director. ¿Es común? Dijimos que... ¿Qué tan común? Es muy común. Es mucho más de lo que todos nosotros creemos que ocurre. Lo que ocurre, como yo te decía antes, que estamos hablando de una cuestión que es prohibida, que como tanto se mantiene en secreto, y de esas cosas no se hablan. Por lo tanto, lo que nosotros conocemos es como consecuencia de aquello que sobresale y sale a la luz, o aquella denuncia que se hace, pero no de tantas otras situaciones que permanecen encubiertas y que por esto vemos después cómo en la televisión aparecen adultos hablando de aquellas cosas que le ocurrieron en su infancia y que entonces no pudieron decir nada por distinto tipo de razón. La siguiente, señor director. Bien, ¿en algún medio social es más común? Esto ocurre en todos los medios sociales. Esto no tiene privilegio. Tal vez el que tenga más con qué tapar ciertas y determinadas cuestiones, termina siendo más oculto, pero esto se da en todos los medios sociales. Y generalmente es en sexos opuestos, la mujer abusa del varón y viceversa. No necesariamente. ¿O puede ser? No necesariamente. O sea, la variante es todas las variantes. Todas las variantes. Pero mirá lo que decís vos, que el abuso generalmente empieza en la adolescencia cuando menos atención le prestamos. Y en un porcentaje importante. Y como vos decís, si yo agarro un adolescente que indudablemente no lo podemos todavía rescatar. Seguramente, porque necesariamente hay que darle la trascendencia que tiene, hay que evitar el contacto, hay que hacer un tratamiento específico con el que tiene esta conducta abusiva y con el otro que la padece, ¿verdad? Bueno, ¿te parece? Te voy a invitar la semana que viene para hablar de cómo prevenimos esto y cuáles son los síntomas y cómo nos damos cuenta. ¿Te parece? Ok. Bueno, seguimos en nuestro programa. Señor director, ¿dónde vamos? ¿A una pausa? Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos con todo.